Página 1. Discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno. Introducción. La incierta aventura de un manuscrito colectivo, etc. El manuscrito que Etienne de la Boétie denominó Discours de la servitude volontaire, discurso de la servidumbre voluntaria, parecía estar destinado a verse envuelto en un intrincado misterio, que comienza con la fecha misma de su redacción. Su publicación, en principio fragmentaria, se hizo después de la muerte del autor, a cargo de los hugonotes, que también fueron quienes, posteriormente, lo editaron íntegro, en ambos casos muy manipulado, al menos con respecto a las copias que finalmente fueron encontradas durmiendo un sueño de siglos en alguna biblioteca. Quizá fueran estas circunstancias las que provocaron que el manuscrito original desapareciera para siempre, probablemente consumido por las llamas de un fuego purificador. Pero, antes de que esto ocurriese, se habían hecho algunas copias del texto original, que se encontraban en manos de Michel de Montaigne, el más estrecho amigo y compañero de la Boétie, y de otras personas cercanas. De nuevo el misterio envuelve el hecho de que finalmente alguna de las reproducciones llegara a manos de los protestantes, que se apresuraron a publicarlo en varias ocasiones. ¿Quién o quiénes les facilitaron la copia? El debate está servido y las conjeturas se han ido diversificando a lo largo de los años. A pesar de que Montaigne tenía intención de publicarlo en uno de los capítulos de sus ensayos, en concreto uno dedicado a la amistad que debía servir de prólogo al discurso, finalmente renunció a ello, justificando su omisión por el mal uso que se había hecho del mismo. A partir de ese momento, 1580, el discurso comienza a desvanecerse en las conciencias, salvo en la de algunos coleccionistas y anticuarios que lo buscaban desesperadamente. Incluso el cardenal Richelieu, con muy buen olfato para los escritos subversivos, quiso obtener una copia del mismo, pero las gestiones de sus espías no daban resultado, ya que los libreros no sabían de qué se trataba. No obstante, uno de ellos, un tal Blaise, advertido por sus hijos, les anunció que podía conseguirlo, aunque sin encuadernar, y que les costaría 5 monedas de oro, pistoles, una suma bastante considerable. Cuando le contestaron que no importaba, fue en busca de la recopilación de libelos que los hugonotes habían editado, despegó las páginas correspondientes al ensayo de la Boétie y se las entregó. De ser cierta esta anécdota, demostraría el interés que pueden despertar los rumores en torno a determinados escritos. Mientras tanto, los textos de Montaigne conocieron durante algunos años sucesivas reediciones sin que en ninguna apareciera el discurso, pero también Montaigne sufrió un eclipse de casi medio siglo, ya que sus ensayos fueron incluidos en el índice de libros prohibidos por la Inquisición en 1676, al ser considerados heréticos, hasta que, en 1724, un editor ginebrino, el hugonote Pierre Coste, decidió publicarlos en París, incluyendo además el discurso de la Boétie, tomado lógicamente de la edición de sus correligionarios. Esa fue su primera intención, pero al fin vieron la luz en Londres, en 1724, y al año siguiente en París, aunque con una dirección falsa. A partir de aquí, los ensayos de Montaigne incluyeron, por regla general, el discurso. Esta iniciativa hizo que el texto de la Boétie fuera conocido por los intelectuales de la Ilustración, y especialmente apreciado por Marat, quien escribió Les Chaînes del esclavaje basándose en él y con algunos pasajes prácticamente idénticos, aunque sin citarlo en ningún momento. No es, pues, sorprendente que en el siglo XIX se despertase el interés por el estudio de la obra, no solo en Francia, sino en muchos otros países de Europa, y comenzaran a editarse en forma de libro y, en ocasiones, se publicaran incluso las obras completas de la Boétie. Sería prolijo y carente de interés en este momento citar cada una de las ediciones del texto. Digamos únicamente que la primera edición del discurso en Francia corrió a cargo de F. de la Menais, en 1835, y en España se tradujo al castellano esa misma edición en 1839, en Barcelona.
Esta primera edición se hizo a cargo de la imprenta Ignacio Oliveres de Barcelona, y en aquel momento el título se tradujo. La edición especifica traducción libre del francés por p. Como la esclavitud voluntaria o el contra uno. Por lo general, cada edición iba acompañada de una introducción en la que se describía lo poco que se conocía de la vida de su autor y se analizaba críticamente el discurso. Pero además fue también en este siglo, especialmente en su segunda mitad, cuando se multiplicaron los estudios académicos en torno a los misterios que envolvían al texto, y cuando por fin se descubrió el manuscrito de Henri de Mesmes, 1532-1596, que incrementó aún más si cabe el enigma en torno a su intrigante origen. Según la Bibliothèque Nationale de France, general y hombre de Estado y coleccionista de manuscritos, recibió de Enrique II el encargo de administrar la República de Sienne, 1557, y a su vuelta a Francia fue consejero de Estado y canciller y fue nombrado señor de Roissy y Malassise. Como era de esperar, durante el siglo XX se continuó editando el manuscrito y aumentaron los análisis en torno al mismo, hasta el punto de que la escritora francesa Andrée May llevó a cabo un excelente estudio de estos análisis, clasificándolos en 3 categorías. El discurso seguirá editándose y acumulando interpretaciones, pero probablemente nunca dejará de ser un misterio. Aunque, parafraseando al propio Lavoisier, ahora solo quisiera entender el mayor de ellos. ¿Cómo es posible que un folleto de apenas 40 páginas haya hecho correr tanta tinta, haya generado tantos debates y sigamos todavía discutiendo sobre él? Será tan difícil averiguarlo como descubrir las razones que propiciaron la aparición histórica del Estado. Como afirma Andrée May, una obra maestra engendra su palimpsesto. Han pasado 450 años desde la revuelta de las gabelas y el discurso de la servidumbre voluntaria no para de hablarnos. Como muy bien señala Pierre Clastres en su análisis del discurso. He ahí la necesidad de una nueva idea del hombre, de una nueva antropología. Lavoisier es, en realidad, el fundador desconocido de la antropología del hombre moderno, del hombre de las sociedades divididas. Con 3 siglos de anticipación, anuncia la empresa de un Nietzsche más incluso que la de un Marx, de reflexionar sobre la degradación y la alienación. Luego veremos que no fue el único texto antiautoritario de ese siglo, pero sí fue el que sirvió como hilo conductor al pensamiento antiautoritario europeo, cuyo rastro se puede seguir desde Max Stirner hasta el antropólogo francés Pierre Clastres. Página 10.